En el hombre está grabado una búsqueda de sentido que va más allá de lo material. Sin silencio, te diría, no se puede vivir para mí sanamente. Hay que ver a qué uno llama libertad. Hoy tenemos menos comunidad que nunca. Bueno, eso es cierto. Hoy hay un gran individualismo y una desconfianza generalizada de unos con otros, ¿no? A mi casa no dejo entrar a nadie. A veces las pantallas le permiten entrar a cualquiera con cualquier mensaje a nuestras casas. Hay cosas que te llenan el corazón y hay otras que te lo vacían. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias por dejarme acercarme acá a charlar un rato. Un gusto. Bienvenido vos, Bauti, a la parroquia y bueno, acá estamos Otra buena conversación. para lo que tengas ganas de charlar. Sí, quería conversar de varios temas. Yo, más que nada, también relacionados a la modernidad y hoy veo que hay mucha prosperidad en lo material, muchas posibilidades económicas, sacando a Argentina, ¿no? Hablando en términos de sociedad actual a nivel mundial. Nunca estuvimos mejor en salud, pero hay mucha gente que siento que busca algo más de sentido, algo más profundo, capaz, que se ve mucho que falta en varios países. Y parece faltarle cierta búsqueda de, no sé si búsqueda, pero conexión y plenitud a las personas hoy en día. Quería saber tu perspectiva sobre esto, si opinás que hay cierta crisis de sentido, de dónde viene. A ver, claramente el mundo se va desarrollando, ¿no? Y se va desplegando en muchas cosas, al menos para algunos, ¿no? Todavía, tristemente, existen muchas diferencias sociales, económicas, que hace que lo que uno ve de avances en la sociedad para algunos no se extiende a todos. Si uno lo habla a nivel mundial, eso es inclusive mucho más profundo que lo que nos sucede en la Argentina, donde también existe fuertemente. Pero en el hombre está grabado una búsqueda de sentido que va más allá de lo material. Lo trascendente, lo que no es vivir el día a día, subsistir, tener un cierto bienestar e incluso lo que hace al gusto, al placer, alcanza hasta un punto. En algún momento siempre nos vemos enfrentados a la pregunta de ¿es esto mi vida? ¿Hay algo más? ¿No? ¿Dónde puedo ser completamente feliz y pleno? No solo a un nivel superficial de diversión y placer, sino en lo más hondo, ¿no? Cuando uno dice, acá estoy donde tengo que estar, estoy haciendo aquello que me hace sentir valioso, que me hace sentir bien, que me hace sentir que estoy haciendo el bien a otros. Y eso yo estoy seguro que siempre aparece. Y en este momento, al menos en los que tienen un bienestar económico importante, esa pregunta por momentos queda desdibujada, ¿no? Queda como postergada. Llenamos demasiado el corazón de otras cosas y vivimos como distraídos, ¿no? Entretenidos, pero en el fondo tarde o temprano aparece la cuestión de ¿para qué estoy acá? ¿Vos creés que tiene que ver esto con la cantidad de comodidades y distracciones que tenemos hoy en día? Y en alguna parte sí, ¿no? Para los que tienen posibilidades económicas y ese bienestar que hablábamos, si no están atentos, pueden a veces dejarse como arrastrar, ¿no? por estas cosas. Yo creo que igual siempre la persona tiene algo dentro suyo que le dice que eso no es todo, ¿no? Lo que pasa es que a veces se genera un círculo vicioso parecido al de las adicciones, ¿no? Con lo material, con el placer. ¿Cómo sería ese paralelismo? Claro, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Esto no es ningún gran pensamiento mío, está como muy experimentado que cuando uno busca cubrir su necesidad
apaciguar su corazón, encontrar el camino en cosas que le hacen mal, ¿no? Muchas veces no solo depende de la razón. Muchas veces alguien adicto a la droga, al alcohol o a otras tantas cosas que puede pasar, sabe que eso le hace mal. Pero hay algo en él que por la costumbre, por el hábito, que en realidad es un vicio, ¿no? Algo malo que se repite, frente a la necesidad, frente a la urgencia, frente a la insatisfacción, busca ahí, ¿no? Aún sabiendo que no lo va a encontrar. Por un momento cae en el espejismo, ¿no? Y eso a veces nos puede pasar con una vida demasiado centrada en lo material. Sí, bueno, con las adicciones hay una razón de trasfondo más profunda. Todos los especialistas en eso lo remarcan, como que se entiende mal el problema de la adicción, dicen. Y es interesante. Y de hecho lo que remarcás de las comodidades económicas, los datos muestran que los países con mayor desarrollo económico son los que experimentan mayores caídas en las personas que se afilian a una religión. Y eso capaz será porque la gente intenta buscar la gente con condiciones más complicadas, digamos, intentan de buscar un sentido a su contexto de sufrimiento. Sí, tal vez Quizás no, el dolor, el sufrimiento nos ponen frente a la necesidad de buscar algo más profundo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, aunque vos tengas todos materialmente, vas a tener que enfrentarte a la muerte de un ser querido, a un conflicto vincular, de pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. En algún momento te puede pasar, ¿no? Que todo tu bienestar económico está sostenido por un ingreso X que proviene de algo que de pronto se cae, ¿no? Entonces, estas cosas nos van poniendo siempre límites. Pero la tentación es más grande, ¿no? De estar distraído y sobre todo, yo creo que llega, pero a veces llega un poco tarde, esa necesidad de sentido, de espiritualidad, de una vida más profunda, ¿no? A veces se demora en la distracción. Por unos años estamos distraídos con toda esa actividad. ¿Y cómo pensás que se puede llegar a desarrollar una espiritualidad? Porque yo me considero una persona espiritual, yo no soy religioso per se, pero tengo fe, digamos. Gracias. ¿Cómo pensás que la gente puede, o qué preguntas deberían hacerse las personas para no llegar a ese punto de chocarse con una pared y recién ahí que tengan que empezar a desarrollar una plenitud más grande, si se me entiende? Sí, me parece que, a ver, no solo con la pared, ¿no?, que uno se choca, sino con esa búsqueda de sentido profundo, dándole lugar a ese espacio que dice que mi vida está para un poco más o mucho más que pasarla bien y no hacerme problemas, ¿no? Y acá yo creo también en lo que es el testimonio de los que viven así, ¿no? A veces vos ves personas que decís, qué sabiduría, ¿no? Qué bondad, qué paz, ¿no? Te lo transmiten. No hace falta que no van a salir en la televisión, no van a ser alguien público y súper expuesto, pero vos decís, la verdad que de esta persona me junto y es agradable y es lindo juntarme. Y yo creo que desde esos testimonios uno va entendiendo también que puede buscar otra cosa, ¿no? Es muy misterioso. Para mí está grabado en lo que somos, Dios lo puso allí, ¿no? Es irrenunciable. Lo podés tapar por momentos, pero en alguna forma va a salir a flote. Y a veces te va a pasar a los 20 o 20 y pico, a veces te va a pasar a los 30, a los 40, o de pronto le pasa a alguien en sus últimos momentos de vida, ¿no? Eso es muy común, ¿o no? Sí, es muy diverso, ¿no? El camino de cada uno es muy diferente
yo creo que Dios nos va dando muchas posibilidades y oportunidades y muchas las desaprovechamos, ¿no? Porque nos surge esto de decir, la verdad que tendría que cambiar esto, que tendría que cambiar aquello, esto me haría bien, esto no me está haciendo tanto bien. Y sin embargo somos todos, ¿no? Medio cabeza duras. Yo lo que digo lo asumo en primer lugar en mí mismo, ¿no? Y bueno, solo con un Dios que persiste desde su infinito amor es que vamos encontrando un camino mejor, ¿no? Pero, a ver, fuimos hechos para la eternidad, fuimos hechos para lo trascendente. Con todo lo misterioso que eso tiene, la búsqueda nunca se agota. ¿Qué sería que no se agota? La búsqueda de algo más pleno, satisfactorio. Claro, de poder crecer, de poder ser más feliz, pero no de un modo externo, accesorio, material. Es que eso no es felicidad. Eso no es felicidad. Pero se confunde bastante, ¿no? Se confunde bastante. Y es bastante tentador. 100%. A ver, y no solo diciendo, no, que es hipermaterialista. Digo, a uno le pasa que, bueno, estás más contento el día que las cosas que hiciste te salieron todas bien, al día que las cosas que hiciste no lograste nada de lo que buscabas, ¿no? Hace falta ir como ahondando mucho en lo que uno quiere de la vida y en nuestro caso que creemos en Dios, en lo que Dios nos va proponiendo para decir, bueno, aunque aparentemente hoy me fue mal, capaz, quién sabe, ¿no? En el misterio de Dios, si yo puse lo mejor de mí, todo mi amor, toda mi voluntad, bueno, Dios sabrá para qué sirve esto, porque hay muchas cosas que yo no sé y hay que tener la humildad, ¿no? Que es toda otra actitud de vida, ¿no? El decir, bueno, yo me dejo guiar por Dios y yo estoy seguro que me ama infinitamente y que es todopoderoso, así que pese a mí, que tantas veces puedo ser un poco reacio y resistente a los caminos que me propone, pese a mí inclusive, Él va a ir haciendo un camino para mí en el que yo pueda ir creciendo y ir preparando mi eternidad, ¿no? Sin sacar los pies de la tierra, no tengo que andar volando por ahí como si fuera un ángel, digo, tengo que hacer cosas concretas en el día a día, tengo hermanos, tengo servicios, tengo actividades, pero que todo eso sea ya parte, para mí cristianamente, de mi cielo, ¿no? Del reino de Dios, de los criterios que Jesús me enseñó y quiero vivir como valores en mi vida. Eso siempre considero que hay un atractivo grande en la religión porque es un orden, te da un orden y un camino de lo que está bien y lo que está mal. Y encontrar eso por motus propio es un poco más complicado. O sea, ¿vos pensás que se puede igualmente tener espiritualidad sin religión? A ver, hay 1000 caminos y todos son posibles y todos tienen algo de bueno. Lo que pasa es que hay caminos que son más fáciles, ¿no? Vos para venir acá podías dar una vuelta enorme o de pronto agarrarte el Waze o alguno de esos programitas que tenemos en el celu y te trae derechito aunque no conozcas a dónde venías. Lo que llamamos la revelación es Dios mostrándonos un camino que nosotros solos no conseguiríamos caminar tan fácil, ¿no? La encarnación de Jesús, para quienes creemos en Cristo, es el Hijo de Dios diciéndonos, este es el camino para la verdadera felicidad, para el verdadero gozo, ¿no? El profundo. Y yo creo que cuando uno lo vive, algo en vos sintoniza, ¿no? ¿Viste como cuando tenés una radio y si lo pones un poquito corrido del dial que te corresponde, hace un poco de ruido? A veces vivimos con ruido, ¿no? En la medida que hay alguien que nos dice, no, está en tal número y vos lo pones exacto, suena bien, ¿no? Y yo creo que así somos nosotros, ¿no? La religión
Claro, hay que ver, porque acá cada uno tiene su historia, su experiencia, a veces linda y a veces no tanto, ¿no? Inclusive muy dolorosa y hasta trágica, en algunos casos escandalosos. En realidad, la religión, si se entiende como una institución humana, un grupo de personas que se le ocurrió algo, bueno, ese es un modo. Hay otro modo de entenderla que es decir, a ver, para nosotros los cristianos, ¿no? Jesús quiso que vivamos como hermanos y Jesús nos dejó instrumentos para facilitar ese camino, ¿no? Entonces, más allá de instituciones humanas, con todos los pecados de los hombres y los errores, porque a veces lo que le criticamos, por ejemplo, a la Iglesia es justamente que vemos que alguien o varios hacen justamente lo que Jesús no enseñó, ¿no? Y está bien que nos demos cuenta y hasta que lo digamos y lo critiquemos. Pero la Iglesia no deja de ser un bien y la fe organizada no deja de facilitarnos. Porque si no, creo yo, corremos el riesgo de ser como muy subjetivos, ¿no? Yo termino viviendo lo que a mí me parece. Y a veces, como existe el pecado en todos, bueno, acomodo las cosas un poco a mi gusto. Bueno, está bien, dicen no robar, pero bueno, acá a mí me maltrataron y si yo, y entonces, y nos autojustificamos. Digo, Puedes encontrar grises. claro, entonces, cuando hay algo objetivo que nos enseña, ¿no? No, lo que Jesús dijo es esto y hay que vivir esto, ¿no? Y nos vuelve a traer al centro del camino, cuando yo por las mías me estaba corriendo y escucho algo, porque el compartir la fe con hermano, que es lo que hacemos en la iglesia, me ayuda a eso, al volver al centro del camino, ¿no? Ahí hay que sacar el tema de la obligación, porque a veces se malentienden esas cosas, ¿no? Cuando Dios nos da mandamientos, lo que tenemos que entender es que no es un Dios absurdo que le gusta complicarnos la vida y entonces nos da obligaciones imposibles. Dios nos dice lo que nos puede hacer felices, ¿no? Y aunque nos cueste, si vivimos en ese camino, va a haber algo bueno y mejor que en otros caminos. Entonces, no es tanto desde la obligación, sino desde el deseo de vivir ese camino y desde la confianza de que si Él me lo pide, es lo mejor para mí, donde uno tiene que vivir la fe y lo que la religión, por decirlo así, nos enseña. Después habrá cosas más centrales y cosas muy accesorias, ¿no? Una cosa es si tengo que vivir, como decía, por seguir la línea, en la verdad y no en la mentira, en la apariencia, en la falsedad. Y otra es distinta si hay que prender 2 velas o 3 velas o 5. Eso es accesorio totalmente. Somos humanos, tenemos alma y tenemos cuerpo. A veces hay que elegir un modo expresivo, pero no, hay que saber siempre que eso no es central. Me gustó que hayas tocado esto de la subjetividad porque es algo que he hablado en otras entrevistas y que prima mucho en la sociedad de hoy en día. Esto como de vale todo y cada vez hay más derechos y menos deberes. Y la religión juega un rol de principio ordenador en cuanto a imponer los deberes. Y capaz cuando uno no presta atención o cree que tiene todo por sentado, se desliza por un camino no tan satisfactorio quizás. ¿Vos cómo ves eso trayéndolo a hoy en día en cuanto a esta relación entre que hay tanto derecho y poco deber, que vale todo? Sí, a mí no me gusta tanto la palabra deber en lo que yo trato de transmitir y vivir, ¿no? Porque el deber suena a algo impuesto y exterior a mí, ¿no? Alguien me obliga a hacer algo. Y la fe vivida desde ahí, la religión vivida desde ahí, tarde o temprano explota.
De hecho, y es natural, nosotros, no conozco tanto tu historia, pero la mayoría de nosotros que medianamente fuimos criados católicos, cristianos, bueno, recibimos un montón de enseñanzas. Hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, ¿no? Nos dijeron desde chiquitos. Y aunque a uno le sorprende, cuando ustedes después crecen un poquito más y llegan a padres, siguen haciendo lo mismo, porque bueno, a alguien que no sabe amarlo, también es ponerle límites, porque los límites hablan del cuidado también. Obviamente que no tienen que ser límites abusivos, que tienen que ser límites que permitan a la pequeña persona desplegarse, desarrollarse e ir soltando la mano a medida que crece. Pero todo esto, en realidad, cuando uno lo mira desde ahí, es una propuesta de felicidad. No es un deber nada más, ¿no? Yo creo que socialmente, a lo largo de las décadas, digo, varias, se pasó de una moral muy fuerte de obligaciones y de cumplimiento, ¿viste? Como dicen, cumplo y miento, ¿no? Que se vea para afuera que yo soy así por una presión social, aún por rechazo, una maximización de la libertad, ¿no? Quiero ser libre y yo elijo lo que quiero. Es como que la historia está dando un latigazo de compensación de todo lo que no se podía hacer antes, hoy de repente vale todo. Pero ahí lo que aparece es que no todo me hace bien, ¿no? Ahí en la concepción de la libertad hay que ver a qué uno llama libertad. Porque a mí, yo puedo decir que libertad es hacer lo que quiero, o libertad es poder elegir cualquier cosa, pero en realidad, cuando yo elijo mal, soy menos libre. Y cuando yo elijo bien, soy más libre. A ver, explayar un poco esta idea de cuando elegís Claro, bien, por sos libre. ejemplo, recién hablábamos, ¿no? Cuando lo que eran las adicciones, ¿no? Alguien que a veces viene a hablar y es muy doloroso para él, para su familia, porque arrastra a un montón de cosas feas, tristes. Una adicción, por ejemplo, como la que es la del juego, ¿no? Y entonces la persona que hace eso, uno dice, bueno, elige lo que quiere, es totalmente libre, pero en la medida que elige mal, se hace más esclavo de eso, ¿no? En la medida que nosotros elegimos lo que no nos hace bien, no somos más libres. La persona que repetidamente elige mal cada vez se condiciona más a sí misma. Y cuando elegimos mal muchas veces, entonces perdemos libertad. Cuando elegimos bien, el bien no nos quita libertad. Al contrario, cuando vos elegiste hacer algo por alguien, eso te va a hacer más libre para la próxima vez darte cuenta que eso es lo que te hace bien y volverlo a elegir, ¿no? Es interesante porque a veces el concepto de libertad Está desdibujado. que es actual es muy distinto. Sí, también es la famosa frase de los límites te liberan. O sea, poder tener toda esa cantidad de posibilidades puede parecer un poco abrumador. En cambio, cuando te comprometes con una decisión y creces dentro de esa decisión, se siente bastante liberador en algún punto, que está bueno. Y ahí Dios nos hizo libres, ¿no? Digo, el relato del Génesis ayuda un poquito ahí en la creación, ¿no? Dios les da todo el jardín del Edén, el paraíso, y les dice no coman de acá, ¿no? No les dice no coman de acá de caprichoso, sino porque sabe, habría que profundizar el texto, pero sabe que eso le va a hacer mal, ¿no? ¿Sabe que va a haber una tensión en la decisión esa? Claro, que si come de ese árbol del bien y del mal, el simbolismo en el fondo es que el hombre se apropia de decidir qué le hace bien y qué le hace mal.
y ya no confía en Dios que le dice esto es bueno y esto es malo. Cuando yo me apropio, mi mirada es muy corta, ¿no? Y a ver, si uno piensa en su propia vida, ¿cuántas veces yo creí que iba por este camino a estar bárbaro y después me di cuenta que le pifié de acá a la China, ¿no? Pero al final te das cuenta. Sabina, antes al principio hablaste un poco de esto que me parece súper interesante, esto de tapar la conciencia, de que no se puede, que tarde o temprano esta voz interna de ser mejor o querer lo mejor para uno te termina alcanzando, por así decir. ¿Vos crees que las personas en general saben lo que quieren de un punto más profundo, de esto me está haciendo mal, lo sé, debería hacer esto, esto me hace bien? Porque hay gente que capaz se siente perdida dentro de su vida y no entiende bien por qué. La vida es compleja, ¿no? Y uno no puede generalizar. Esta voz de la conciencia existe y existe siempre. Sería un Dios absurdo el que nos deje a la deriva sin saber hacia dónde está el bien. También es cierto que el mal va produciendo heridas. El mal que yo hago, ¿no?, va como tiñendo mi conciencia, la va nublando, ¿no? En la medida que yo repito algo, eso me va lastimando y me va condicionando en mi sensibilidad entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, no me parece tan grave, por ejemplo, miento siempre, no me parece tan grave mentir. No miento nunca, digo un día una mentira chiquita y me siento una porquería, ¿no? Y entonces ahí mi sensibilidad está más a flor de piel, mientras que en el otro modo está totalmente acallada. Por eso, bueno, en la medida que uno va encontrando ese camino, se siente más libre, más pleno. En la medida que se va apartando, no. Pero en esto que vos decías también, pasa que el mal que hay a mi alrededor también me daña, no solo el que yo elijo, ¿no?, lo que llamaría uno pecado, sino si yo nací y crecí en una familia violenta, que no fue mi elección, esa violencia me daña. Fue el modo en que yo aprendí a comunicarme con otros. Fue el modo en el que yo reacciono frente a la agresión de otro, ¿no? Y entonces voy a tener que hacer un trabajo muy profundo, más difícil. Yo creo que no me va a faltar en algún momento la ayuda de Dios para poder hacerlo, pero también tiene que estar en mí el querer hacerlo, y entonces poder transformar esa clave que en realidad yo no la generé, pero el mal a mi alrededor me fue dejando como esa herida. ¿Y cómo se lidia con esos? Justo lo que planteaste es un caso más como extremo, o no sé si extremo, sí, puede ser. Lo de la violencia, decís vos. Sí, digo. No creas que hasta en pequeñas cosas, ¿eh? Claro. Te digo una cosa muy sencillita. Las formas de A veces, convivencia. claro, Sí. pero a veces no hace falta que haya golpes, que sea físico. A veces el denostar al otro, el burlarse del otro, el tratarlo como medio tonto, como todas esas cosas van quedando como herida, ¿no?, en cada persona. Entonces, es todo un desafío para cada familia ser un lugar de confianza, de cuidado mutuo, de ayuda del uno y el otro. Es una tarea inmensa. Toda pequeña y gran comunidad debiera ser así. A ver, y yo no le tiro la pelota a las familias, porque yo, como soy célibe, no tengo esposa y no tengo hijos. Digo, nuestra misma comunidad parroquial es un desafío que sea un lugar donde la gente no se sienta agredida, donde no se sienta criticada, donde se sienta contenida. Bueno, es un trabajo diario lograr eso. Sí, obvio. Sí, siempre, y la comunidad siempre fue un lugar de resguardo en la historia humana, pero hoy tenemos menos comunidad que nunca. Bueno, eso es cierto. Hoy hay un gran individualismo y una desconfianza generalizada de unos con otros, ¿no? Antes tal vez
uno se cruzaba con alguien y lo primero que pensaba era que el otro era una buena persona. ¿Por qué pensás que hay esa desconfianza generalizada? Y yo creo que, a ver, las malas experiencias nos van marcando, ¿no? Y nos vamos permitiendo cosas. Hoy basta mirar los medios para darse cuenta que el nivel de agresión que hay es muy alto, ¿no? Que hay programas, cada uno trabaja de lo que puede, pero si uno lo mira moralmente y qué va repercutiendo en nuestro corazón, a mí no deja de asombrarme porque aparte yo alguna vez veo la tele, como pueden ver cualquiera de ustedes, y que mueren 35 personas y el héroe sale, ¿no?, de la película y murieron 35 personas y vamos naturalizando cosas, ¿no? Que hay programas dedicados a criticar cómo se viste la gente y destruirla y burlarse de eso. Que si uno lo hiciera cara a cara, la verdad que se nos caería de vergüenza. Sí, tendrías consecuencias también. Claro, Eso es otro tema. Como que en las redes también son anónimas. se agigantó mucho eso, que la gente puede decir cualquier cosa como si fuese gratis y no tenés ninguna consecuencia de eso. Uno no quiere ser purista ni inventarse un mundo que no existe, utópico, No, porque hay mal, definitivamente. pero sí darnos cuenta que hay cosas que nos hacen mejor que otras, ¿no? Y que hasta esto, ¿no? Si, según qué consumís vos de los medios, hay cosas que te llenan el corazón y hay otras que te lo vacían, ¿no? Hay algunas que inclusive con esto que son las redes, donde ya están pensadas para atraparte, ¿no? Esas que tienen como mucha velocidad y entonces se genera también como una respuesta en la cual yo siempre busco en eso que estoy viendo una felicidad que nunca consigo, pero sigo buscando ahí. Es medio absurdo, pero es nuestro mecanismo psicológico. Y está hecho así porque está estudiado para ser así. 100%. Entonces, hay como que generar una voluntad muy fuerte en las personas hoy, inclusive en la formación de los chicos y los más jóvenes, de poder elegir qué quiero consumir en mi vida, ¿no? A mi casa no dejo entrar a nadie, ¿no? No le abro la puerta y la dejo abierta y que el que quiera pase, porque me resguardo a los que quiero, tengo un cuidado. Bueno, a veces las pantallas le permiten entrar a cualquiera con cualquier mensaje a nuestras casas. Sí, 100%. Y hace poco tuve una entrevista sobre las pantallas y hablábamos de como que esta interrelación entre el mundo digital y el mundo real, físico, ya básicamente es un mundo en sí mismo, cómo se juntaron ambos mundos. Y decía Luby, que es la chica que entrevisté, que los niños están demasiado protegidos en el mundo físico y Expuestos. muy expuestos en el mundo digital. Y se genera como esta brecha enorme que hace muy mal. Claro, porque ahí, no sé, me parece a mí, a veces hablamos de real y digital. Lo digital ya es real, ya es real. Entonces, como es real, aunque no sea físico, te va a afectar. Entonces, un chiquito que ve en las redes algo que no es para su edad, que a veces no es para ninguna edad, pero bueno, los adultos tenemos otro modo de procesarlo, lo lastima, lo hiere su psicología, ¿no? Hiere su futuro, lo condiciona. Bueno, ahí no siempre estamos como a resguardo de cosas que nos hagan mal. Otra cosa que te quería preguntar, volviendo un poquito para atrás, como hoy en día la mayoría de los afiliados, o sea, caen los afiliados religiosos, hay gente que cree menos. Y también vemos esto que se genera del malestar y la libertad absoluta para hacer cualquier cosa. Y yo me pregunto si es que va a haber gente que se resguarde de esta crisis espiritual volviendo hacia la religión. ¿Vos creés que va a haber un aumento en el futuro? Estamos especulando un poco. Puede ser, pero, sí. Pero bueno, estamos charlando. Mira, lo primero que te diría es, hay que ver qué es lo que baja, ¿no? Y qué es lo que
inclusive sube. Hace poquitos días fue la peregrinación a Luján a pie, que uno tiene nombre, se cumplieron 50 años de la primera justo. Y uno dice peregrinación juvenil, pero va de todo. Va gente adulta, van hasta gente grande que te sorprende caminando tantos kilómetros, y va mucha gente joven. Y en mi percepción, este año hubo mucha más gente que otros. Y así viene en general. Nosotros, qué sé yo, tuvimos un micro más que el año pasado, y el año pasado tuvimos un micro más que el anterior. Y hablando con otros sacerdotes que compartimos allá, les había pasado un poquito lo mismo. Entonces, me parece a mí, son de estas cosas muy inciertas y difíciles de probar, pero que tal vez hay que ver los modos de expresión de la fe, ¿no? Es cierto que el modo de expresión, que es una misa, hoy en día a muchos le cuesta, ¿no? En broma, cuando me toca explicar un poquito la misa, les digo, ¿y cómo no te vas a aburrir? ¿Cuál es la película que más te gusta a vos o la serie que más te gustó? Imagínate la que lo hubieras visto en chino mandarín. Lo hubieras cambiado a los 15 segundos. Apenas ves que no entendés el idioma, a lo sumo, si es muy espectacular la imagen, te podés quedar un ratito más, pero no te vas a enganchar ni con la historia. La liturgia, la misa y los sacramentos tienen un lenguaje que si uno no lo habla, entonces se queda afuera. Se supone que son espacios donde uno vuelca toda su vida. Lo que necesito, lo que me dolió, lo que me angustia, la esperanza que tengo, el deseo que quiero concretar, que se une a Dios desde lo trascendente, que escucha una guía, un camino, ¿no? Por donde tengo que ir. Si te lo dijera así, sin decir que voy a la misa, vos dirías, si es un lugar así, voy enseguida, ¿no? Es un encuentro de no sé qué, que me van a dar todas esas cosas. Y vos dirías, hay que ir. Te digo que es la misa y capaz que no te dan ganas. Hay un tema de lenguaje ahí que tal vez, hay que ir buscándole la vuelta. Una parte es enseñar ese lenguaje, otra parte será hacer lenguajes más accesibles, ¿no? Pero como te decía, a mí me llama la atención, por ejemplo, hay retiros que se hacen y cómo personas jóvenes o más grandes, ya adultos, de pronto encuentran un espacio donde pueden hablar profundo como no lo podían hacer en ningún ámbito de su vida. Porque se juntan con la familia, se juntan con sus amigos y no siempre es fácil hablar de las cosas profundas. No sé cómo te pasa a vos, pero probablemente a tu edad la mayoría de los grupos, si vos sacás un tema muy profundo, te miran con cara de jate hinchar. Tenés que saber leer el contexto también, porque yo tengo relaciones con las que sé que puedo hablar ciertas cosas y otras que no. Más en lo personal, exacto, más en el uno a uno, ¿no? Sí, grupos más chicos, no tirar margaritas a los chanchos. Me dijeron esa frase la semana pasada. Y creo que es tal cual, encontrar ese equilibrio de saber dónde estás parado un poco. Pero si nosotros logramos, ¿no? Construir porque eso se da, por eso te decía esos retiros que generan nuevos vínculos, donde el vínculo ya está dado. Por acá venimos a hablar de cosas un poquito más profundas. Entonces, ahí se dan como lugares muy lindos y muy atractivos. Y en general, muy valorados, ¿no? Después cada uno los elige o no los elige, está en una búsqueda o en este momento no. Pero yo creo que por eso, volviendo a tu pregunta, digo, está creciendo, está disminuyendo, ¿qué va a pasar? Para mí la gran certeza de esto es que cada persona, empezando por mí y siguiendo por todo el mundo, tiene dentro suyo una búsqueda, la esté expresando o no, la esté asumiendo o no, ¿no? Entonces la necesidad está. Tal vez a la iglesia
hablo en mi caso, me toca ser sacerdote y en este caso ahora, hoy en día soy párroco de esta comunidad. Bueno, ir encontrando las claves que a la gente le digan algo, ¿no? Y tratar de que no quedemos como distantes de lo que la gente necesita. Es un poco de las dos partes, un acercamiento de parte de las instituciones o de la Y iglesia, hay algo de eso. y también la gente. Y la libertad de la predispuesta. gente, porque tampoco, a ver, Jesús era Jesús, era el Hijo de Dios eterno hecho hombre. ¿Y cuántos lo siguieron? ¿No? E inclusive sus apóstoles, a los que se dedicó especialmente durante 3 años, cuando fue crucificado, se borraron todos. Al pie de la cruz estaba la Virgen y estaba el discípulo al que Jesús amaba, dice la Escritura. Pero bueno, Dios tiene caminos, ¿no? Hasta ese camino de cruz y soledad de Jesús, después dio fruto. Bueno, a veces hay que confiar que Dios hacia algún lado nos va llevando. Lo que uno tiene que tratar es de ser lo más fiel posible, ¿no? ¿Sabes por qué te mencioné esto de la disminución en la afiliación religiosa? Porque hay bastantes encuestadoras internacionales que hacen estudios sobre eso y se ve una disminución, pero hace poco vi un estudio que me llamó mucho la atención, que si bien hay muchas personas que ya no se afilian o se identifican con una religión, 1/3 de las personas que decían no identificarse con una religión igualmente tenían creencias espirituales. Entonces hay como cierta inclinación hacia eso. Yo creo que, como te vengo diciendo, hay una búsqueda, hay un saber que hay algo más. Después está hacia dónde uno lo canaliza y sin ánimo de criticar, pero bueno, vos podés creer en como se creía hace muchos siglos, muchos pueblos, en esos panteones de dioses como eran los romanos, los griegos y demás, o los ritos más africanos, ¿no? Después hay otras creencias, hay algunas que tienen que ver más con ideas filosóficas, ¿no? Muchas veces lo que nosotros llamamos religiones orientales son más filosofías que religiones. Sí, el budismo. Claro, claro. Son grandes sabidurías humanas, ¿no? Para nosotros como cristianos, lo que es el centro es que Dios es alguien que nos ama infinitamente, es todopoderoso y con el que yo puedo tener un vínculo, ¿no? Y eso es, claro, muy determinante en lo que creemos, porque, bueno, hay un Dios que nos guía, no hay miles de dioses, no es los dioses de uno contra los dioses de otros, es ir descubriendo a ese único Dios, ¿no? Del cual el día cuando todo termine nos daremos cuenta. Y aún para nosotros como cristianos hay muchas cosas que son misterios, ¿no? que las decimos y hasta la teología se ocupa y le pone nombres difíciles y demás, pero acabadamente decir que comprendemos es imposible, porque estamos hablando de un Dios que creó el universo, que ni siquiera llegamos a dimensionar en nuestra comprensión, que si tenemos que pensar el tiempo, para mí 1 hora es un montón y en realidad no existe ante el tiempo de la creación y mucho menos frente a la eternidad. Entonces hay un gran misterio que Dios nos develará algún día. Pero bueno, yo creo que con humildad en lo que nos toca ya hay un enorme regalo en lo que Dios nos reveló. Y después en lo que diferimos con otros, bueno, tiene que aparecer el respeto, ¿no? Uno nunca puede imponerle a los demás. Muchas veces lo que no podemos ponernos de acuerdo desde el intelecto o inclusive desde la fe, sí nos podemos poner de acuerdo desde el servicio, ¿no? A veces el bien que hacemos a otro resuena tan fuerte en nosotros que no importa
que seas musulmán, budista, ateo, agnóstico, si tenés un buen corazón, y probablemente lo podamos hacer juntos. Y en la caridad, Dios es amor, ¿no? También nos unimos, y aún sin saberlo, un acto de amor, un acto de caridad, de servicio hacia alguien que lo necesita, termina siendo un acto de alabanza y adoración a Dios. Hay una frase de San Benito que traje para escuchar tu opinión al respecto, que él habla de tener la muerte presente todos los días ante los ojos. ¿Qué opinas de esa frase? Y ahí es lo que hay que preguntarse, me parece, es ¿qué es la muerte? ¿No? Porque en alguna perspectiva uno diría, bueno, qué pensamiento funeste, este está recontra deprimido o es suicida. Y en realidad, desde la fe, es poner en perspectiva lo que yo estoy viviendo hoy, ¿no? Si vos salís a jugar, ¿te gusta el fútbol? Salís a jugar al fútbol, ¿no? Ni hablar si sos como yo, vos sos más joven y podés más. Y yo los primeros 5 minutos me pasaba corriendo sin parar, probablemente quedo fundido para el resto, ¿no? Si hago mi mayor pique ida y vuelta por toda la cancha durante 5 o 10 minutos, después quedo agotado. Yo juego para jugar los 90, ¿no? Y es más, en la medida que tenés menos estado físico, sos un poco más grande y ya regulás bastante el pique, ¿no? Y el pique tuyo ya es un trotecito un poco rápido. Bueno, nosotros estamos jugando para la eternidad, ¿no? El paso por este mundo es un pedacito. Entonces, en esto que decía San Benito, que inclusive está expresado en el arte sacro, el arte religioso de esa época y de la Edad Media, mucho. A veces vas a ver, si te fijas, que algunas cruces antiguas, todas abajo tenían una calavera, ¿no? No es que sean piratas los crucifijos, sino que hablaban de eso, de la presencia de la muerte. Pero es una presencia de la muerte que en realidad nos habla de la muerte como un paso, ¿no? La muerte es un paso. Dice San Pablo por ahí, ¿no? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Ya no nos podés dañar, Cristo te venció en la cruz, ¿no? Cristo resucitó y nosotros estamos llamados a resucitar. Para mí, la vida está comenzando y no se termina en mi muerte. Y lo que me importa es entonces hacer lo mejor en función de la vida eterna. Yo ya estoy viviendo la vida eterna. Va a haber un paso en el medio donde un pedacito muy chiquito de esa vida eterna es acá en el mundo. Y el resto es en otro lugar. Pero para poder estar en ese lugar yo ya tengo que vivir los criterios de ese reino, ¿no? Tengo que ir amoldando mi corazón para pertenecer a ese reino. Porque si los criterios de mi corazón son otros, los del egoísmo, la envidia, el dañar a los otros, el odio, por la eternidad perteneceré a otro reino. A veces decimos, bueno, Dios castiga. Dios no castiga, Dios respeta nuestra libertad. Nos da un montón de empujoncitos para que usemos esa libertad para el bien y para pertenecer al reino de Jesús. Si nosotros siempre rechazamos esos empujoncitos y vamos para el otro lado, no es que Dios te castiga, es que vos elegiste lo otro, ¿no? Todo esto tiene unos grises en el medio, ¿no? En los que a veces nos equivocamos. Pero si la orientación de mi vida es hacia el bien, por más que a veces me equivoque, entonces, bueno, yo creo que por la misericordia de Dios, que nos perdonará muchas cosas, uno podrá ser parte de ese reino. Y entonces, bueno, está bueno si uno frente a su decisión dice, cualquier decisión que vos pienses importante en tu vida, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el mes que viene? ¿Cuál va a ser la consecuencia el año que viene?
decide a veces de un modo. Si dice cuál va a ser la consecuencia en la eternidad, por dónde quiero ir yo llevando mi vida, capaz que eso cambia mi decisión, ¿no? Y oriento para otro lado. Y ahí Jesús nos enseñó que en este mundo vamos a recibir como anticipos del cielo en medida que vivamos en las claves que Él nos propone, ¿no? No es que solo vamos a sufrir acá y después todo va a estar bien. No, también acá se van adelantando. Cuando uno empieza a vivir en los criterios del reino de Dios, la alegría se anticipa, ¿no? ¿También crees que hay algo de, además de ser una preparación, lo de la frase, hay algo de poner la vida en perspectiva, como no dar por sentado todo lo que existe en este momento? Claro, lo que existe en este momento se va a terminar. Entonces, es muy distinto en la actitud con la que yo vivo las cosas. Una experiencia que es común en todos es poner todo el corazón en buscar, alcanzar o lograr algo. Y a veces, cuando lo logramos o lo alcanzamos, pasada la alegría inicial, hay como una depre, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué me pasa eso? Y en el fondo es porque lo que yo creí que iba a alcanzar, lo alcancé un poquito, pero no completamente, ¿no? Ni me hizo tan feliz, ni quedó tanto, ¿no? Vos tenés que dar un examen, y entonces te venís preparando, matando por el examen, lo das, te dan la nota, te pones contento y empezás a estudiar para el próximo. Sí, dura un poco esa alegría. Claro, lo disfrutás unas horas y después, si te agarra en época de examen, a veces casi no tenés tiempo de disfrutarlo, ¿no? Bueno, en la vida esto un poco pasa, ¿no? Y hay que ver dónde uno juega sus fichas, ¿no? Si yo juego fichas a corto plazo, y voy a obtener eso, cosas a corto plazo. Si yo juego mis fichas a largo plazo, entonces las cosas van a ser distintas. En un momento de tanto ruido como el que es hoy en día, ¿por qué necesitamos el silencio y la reflexión? Y es que sin pensar las cosas, y para mí, sin ponerlas frente a Dios, yo creo mucho en esa guía de Dios que se da en el silencio, es muy difícil vivir, ¿no? No es fácil elegir los caminos, decidir bien, a veces nos equivocamos, ¿no? A mí me impresiona, lo he escuchado varias veces, ¿no? En algún reportaje, yo no me arrepiento de nada, ¿no? Yo me arrepiento un montón de cosas y estoy feliz de arrepentirme porque aprendí, porque fui medio duro de cabeza o elegí mal o lo que fuera, pero aprendí, me di cuenta y espero la próxima vez hacerlo un poquito mejor, lo que tenga que hacer. La vida es un aprendizaje y entonces, bueno, hay que ir buscando el camino, ¿no? Y ese silencio, si uno no lo genera, entonces es un continuo hacer, en el que estamos mucho más expuestos a hacer lo primero que se nos ocurre, a hacer lo que a los otros les gusta que hagamos, a hacer lo que me va a dar un rédito inmediato o me va a librar de un cierto problema. Además, el silencio le da espacio a distintas cosas. En primer lugar, le da espacio a mi cabeza y a mi corazón, ¿no? A pensar y a sentir qué es lo que me pasa frente a esto, ¿no? Pero mucho más allá de eso, el silencio genera un diálogo interior y un diálogo con Dios, ¿no? Y yo creo que en ese diálogo Dios inspira cosas, ¿no? San Ignacio, un santo allá de
del 1500 más o menos, hace una experiencia muy fuerte, tiene algo medio trágico, en una batalla le pegan con una bala de cañón en una pierna, con todo lo que significaba en esa época, que no era la medicina de ahora, y muy postrado mucho tiempo, y él se va dando cuenta que distintas cosas generan en él distintos sentimientos. Y va aprendiendo que desde esos sentimientos él puede ir descubriendo los caminos que Dios les propone, ¿no? Bueno, qué lindo poder hacer eso, ¿no? Los retiros espirituales que se hacen hoy en día, muchos tienen su fundamento, la mayoría, en esa experiencia de San Ignacio de Loyola. Bueno, qué bueno que yo a la noche pueda decir, a ver cómo me fue en el día, qué me pasó, ¿no? ¿Qué decidí? ¿Qué elegí? ¿Estuve bien? ¿Estuve mal? Doy gracias, pido perdón, me propongo algo, le pido al Señor ayuda, le pido que me asista para poder decidir bien en algo. Sin silencio, te diría, no se puede vivir para mí sanamente. Así que es necesaria esa pausa al final del día para evaluar un Sí, o cuando poco. puedas, ¿no? Hoy en día la vida es compleja, yo creo que espiritualmente es muy sano, claro, si vengo a las 3 de la mañana porque saliste con tus amigas, amigos, va a ser difícil que a esa Está más hora, complicado ahí. medio quebrado, te pongas ahí. Bueno, pero, a ver, si pudiera tener un ratito chiquito cada día, en algún lado, a veces, no sé, estás volviendo ahora, no sé para dónde vas, y capaz que tenés 20 minutos, media hora, y ahí te podés calzar los auriculares, aislarte del mundo, y darte un espacio, o podés llenarte de ruido, ¿no? Y no pensar en nada. Es que para muchas personas es como evita ese silencio incluso, que le da miedo cruzarse con sus propios pensamientos y tapar esa voz de la conciencia que venimos hablando constantemente. Pero también hay cosas en el ámbito espiritual que son parecidas al ámbito físico, ¿no? Si vos querés entrenar, te da una fiaca, ¿no? Cuando tenía la edad de ustedes que hacía más deporte en algún lado, y estaba en algún equipo de algo, entonces cuando llegaba la temporada que te tenía que entrenar, te querías matar, iba a empezar a correr y correr y correr, y hacer ejercicios aburridos, qué sé yo. Pero bueno, cuando empezás, le vas tomando como el gustito y después enseguida, ¿no? En lo espiritual también es así. Si vos te vas generando silencios, y bueno, empezaste por 5 minutos y te haces algo en el día y después decís, y en la semana, ¿y por qué no me tomo una horita algún día? Me preparo un mate y me voy o a la plaza o a donde yo puedo y ahí me encuentro conmigo mismo, me encuentro con Dios, si lo quiero hacer también orando, y me doy ese espacio. Y si a veces uno le hace bien, y yo creo que es muy bueno, me hago un retirito en el año, en algún lado, que me ayuda a ver por dónde va mi vida, repensar un poco, me proponen algunas, en el fondo me proponen algunas preguntas, no me bajan línea, me dicen, bueno, mirá estas cosas, y soy yo el que hago el trabajo, ¿no? Y está muy bueno, porque uno va eligiendo así por dónde quiere caminar, si no, es como que uno se deja arrastrar por la corriente. Tengo exámenes, estudio para los exámenes. Tengo laburo, hago el laburo. Me llaman mis amigos, me voy a juntar con ellos. Pero a ver, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Capaz que esas cosas están buenísimas y las elijo y las hago. Con eso me alcanza y otras cosas, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gustaría a mí hacer de mi vida? ¿No? Esas preguntas que se la debería hacer o se las podría hacer, pues digo, no te gustan los deberes, pero ¿qué pregunta se podría hacer a alguien que se siente un poco perdido o que no sabe bien
qué está haciendo, no sabe bien qué le gusta, cómo se siente bien. Y a veces hay que tener un poquito de paciencia y confianza, ¿no? Para mí hay que partir de una certeza, ¿no? Si uno va a cruzar un arroyito y está como medio correntoso, y tiene que pisar piedras, tiene que mirar cuáles son las piedras que están firmes, porque si pisas una piedra que se mueve, corres riesgo de terminar en el agua, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las piedras firmes que yo puedo pisar en este momento que está medio correntoso en mi vida y no termino de darme cuenta? Bueno, yo creo que una es fundamental, que es decir, bueno, hay un Dios. Hay un Dios que me ama, hay un Dios que sabe cuál es el camino que hay para mí. Hay un camino para mí, no es que todo es incierto y no existe camino para mí. Dios tiene un camino para todos. No importa dónde estés, así te hayas desviado, ibas para Mar del Plata y agarraste la ruta 9, bueno, en algún lugar Dios te indica que hay que ir para el otro lado, ¿no? Hay alguien que te va a ayudar en eso, no estás solo, ¿no? A veces no solo no estás solo, no respecto a Dios nada más, sino hay gente buena a tu alrededor, hay gente buena que te quiere, ¿no? Y a veces hay que tener la humildad de decir, ¿cómo me ves? ¿No? ¿Qué te parece esto que estoy haciendo? ¿Qué no te parece? Vos vas a elegir, no es que vas a hacer caso a ciegas a lo que te diga tal o cual. Pero a veces no confiamos en la gente que más nos quiere, ¿no? Le escapamos. O nos peleamos en lo cotidiano y no nos damos un espacio más lindo para poder hablar en lo profundo. Hay gente buena siempre que podemos recurrir, o a la que podemos buscar, ¿no? Hay gente que aconseja bien, hay gente que vos lo ves y decís, esta persona tiene una linda vida, a mí me gusta y bueno, puedo hablar con esa persona, ¿no? A veces se siente incómodo, bueno, ¿qué me va a decir? Y lo peor que me puede decir es que no tiene tanto tiempo, o no sabe, pero no tengo mucho que perder. Teniendo esa roca firme, ¿no? De Dios y de gente que tengo alrededor, que son como lugares donde apoyarme, bueno, también tengo que empezar yo a tomar riendas de mi vida, ¿no? A veces, a mí me gusta mucho un ejemplo que escuché hace mucho, que decía, bueno, a veces si yo voy en un colectivo o en el tren y de pronto llueve muchísimo y me tengo que bajar acá, pero llueve muchísimo, entonces sigo hasta la otra estación. Y no, sigue lloviendo muchísimo, entonces sigo hasta la otra estación. Y cada vez me alejo más de donde yo quería ir, por no bancarme la lluvia, ¿no? Y a veces hay que mojarse. Y en algún momento te tenés que bajar. Y después va a tener que desandar todo el camino. Entonces, a veces, bueno, hay que asumir el costo que tienen ciertas cosas, de dejarlas o de hacerlas, o de asumir el proceso, ¿no? A veces está bueno decir, no sé qué hacer. Bueno, me voy a plantear en el próximo tiempo, no ya, y desesperarme porque no lo logro. No sé qué hacer y bueno, ¿y qué puedo ir haciendo para, aunque no sea decidirme, qué puedo ir haciendo para ir dándome cuenta, ¿no? Y la vida se va ordenando. Los grandes cambios no se dan la mayoría en un instante. Son procesos, ¿no? En los cuales, bueno, de a poquito, a veces por prueba y error. Abrí esa puerta, quería ir al baño, no, me metía dentro de un placar. No era. Entonces, intento otra puerta, ¿no? Bueno, Daniel, ya para ir cerrando te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué le dirías a la gente que le cuesta ser compasiva con sí misma? Que es quizás muy perfeccionista y se lo lleva a un extremo en el cual no encuentra satisfacción nunca en las acciones que hace.
Yo creo que lo primero sería que Dios la ama infinitamente, ¿no? Digo, lo que nos sostiene en la misma existencia es el amor de Dios. A veces entenderemos la creación como algo que Dios hizo hace infinitos años, muchos años, después se olvidó y la cosa sigue, ¿no? Como si tiramos una pelota y bueno, va a seguir rodando. En realidad, Dios a cada instante nos piensa con amor y por eso existimos. Por eso late nuestro corazón, no hacemos nada para que lata nuestro corazón. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Saber que soy valioso, que Dios me ama, que hay un proyecto para mí y que hay una esperanza, y no solo que existe una esperanza, sino que es algo grande y maravilloso. Si no, Dios no anda perdiendo el tiempo. Dios hace cosas, como es todopoderoso, puede hacer cosas muy grandes. Y te hizo a vos, me hizo a mí, ¿no? Entonces, desde ahí, la cosa como que se ordena. Porque lo primero es confiar en eso. Confiar que soy alguien, estoy para algo, tengo una misión en la vida, que también es una gran pregunta. ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿No? Porque mi misión no es sobrevivir y pasarla bien. Mi misión está en el amor y en el servicio a los demás. Y entonces vengo a hacer el bien a este mundo. ¿Cómo lo voy a hacer? Y en el camino la voy a pasar bien, confiar en eso. A veces hay experiencias tristes, dolorosas, feas, momentos de incertidumbre. Bueno, a veces hay que pasar el túnel sabiendo que al final está la lucecita encendida. Pero para mí es una certeza, todo tiene sentido. En Dios todo tiene sentido. Entonces no vivimos en un lugar absurdo en el que mi vida es absurda, que es a veces la tentación que aparece en estos momentos, ¿no? Y va a ir apareciendo. Yo hoy te contaba, yo entré a los 26 al seminario. Si vos me hubieras dicho a los 20 años que iba a estar de cura, hablando a esta edad con alguien, te hubiera dicho, es absurdo, no tiene... Bueno, Dios me fue llevando por un camino y visto en la distancia todo tuvo su orden y su lógica, ¿no? Y cuando le dije que sí a Él, a la larga todo se fue ordenando. En el momento, a veces no lo pasás bien, en el momento sentís que no es así, pero a veces hay que ponerse en sus manos, tener esperanza, confiar y sí no fallar a eso que es lo que creo que es el eje, el núcleo, lo esencial de mi vida, ¿no? Los valores que elegí, la fe que tengo, el camino que yo voy haciendo. Así que... Daniel, muchísimas gracias por haberme recibido acá, me encantó la charla, así que te aprecio mucho. Un placer. Gracias, Bauti, por este rato. Por favor.